Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por estar aquí en tu casa. Gracias por darnos este lugar donde encontrarnos contigo para alabar tu nombre y estudiar tu palabra y alimentarnos espiritualmente, soportándonos y orando los unos por los otros. Señor, te quiero pedir que bendigas este culto, que lo hacemos en tu nombre y que sea para honra y gloria tuya, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a los valientes de la fe que están en la casa de Dios. Es una alegría, a pesar del mal tiempo, estar aquí en su casa para aprender de Dios y para poder estar todos juntos y orar a nuestro gran Dios. Así que siéntanse bienvenidos y siéntanse a gusto en la casa de Dios. Lo primero que quería decirle es que el sábado que viene, recuerdan ustedes que es el día en el cual saldremos todos a la calle por grupos de escuela sabática para entregar este librito, ¿verdad? Así que vengan con ropa adecuada. Lo que se va a hacer, nos vamos a encontrar acá en la casa de Dios, se va a orar por los libros, se va a entregar los libros a cada grupo y bueno, cada grupo luego saldrá al lugar que haya elegido para entregarlos. Así que nos encontramos acá. Un calzado que sea cómodo si es que tenemos que caminar y una ropa también que sea cómoda para hacer eso. Así que esto era por si no recordábamos eso, ¿verdad? Sí, a las 10 como siempre. Así que a esa hora nos encontramos acá. Unos minutitos va a llevar hacer una oración para capaz que leer algún texto bíblico, algo de eso, y después todos saldremos a la calle. Y por supuesto vamos a hacer un trabajo no por nosotros, sino para Dios. A continuación veremos Probad y ved. Probad y ved. Historia de hoy: el diezmo que volvió. Conocimos la iglesia adventista a través de una pareja de amigos y después participamos de un grupo pequeño en casa. Invitamos a algunos vecinos para estudiar la palabra de Dios. Yo soy Estela Villalba y este es mi marido, Omar Ibáñez. Las reuniones del grupo pequeño fueron una gran bendición en nuestras vidas. Nosotros paramos de fumar, abandonamos el uso de los adornos, decidimos no participar más en fiestas bailables y aún no éramos bautizados, pero solíamos frecuentar la iglesia y ya teníamos convicción de la verdad sobre el diezmo y las ofrendas para la casa de Dios. Yo y mi marido somos contadores y auditores y tenemos muchos clientes que nos pagan mensualmente por nuestro trabajo. Nunca hubo dificultad en separar los diezmos y lo hacíamos con alegría. Sin embargo, al final de cada año trabajábamos como auditores para grandes clientes que solían pagar grandes sumas de dinero para cumplir un requisito exigido por el Ministerio de Hacienda. Omar, si hay algo que lo tengo bien claro, es que tenemos la obligación de devolver nuestros diezmos. Pero estoy haciendo los cálculos y el valor es muy alto. Podría hacernos falta. ¿Qué decís? Lo mejor es no pensar mucho y hacer el cheque por el monto que tiene que ser.
y que sea como Dios quiera. Yo tenía muchas dudas en mi corazón y tenía miedo de que podríamos necesitar de aquel dinero. Aún así, tomé la decisión de entregar a Dios el valor integral del diezmo. Una semana después, mientras organizaba una carpeta de documentos, encontré perdido en medio de los papeles un cheque que aún no había cobrado. Rápidamente verifiqué quién me había dado el cheque y me acordé que había hecho trabajo para este cliente y no había cobrado el cheque. Increíble. El cheque es el mismo valor del diezmo. Y tanto que te costó devolver el diezmo. Dios te está devolviendo ahora el dinero que creías que ibas a necesitar. Creo que vamos a separar el diezmo antes de cualquier cosa. Así no corremos el riesgo de ser infieles a Dios. Ok, entendí. Entendimos la lección. Tenemos que ser fiel con nuestros diezmos y ofrendas. Creo que es el momento ideal para hacer un pacto con Dios como gratitud por tantas bendiciones. Entonces hicimos un pacto con Dios para ofrendar el 10% como gratitud de todo lo que nos estaba dando. Cuando terminamos los estudios bíblicos, tomamos la decisión de bautizarnos para confirmar nuestra fe en Jesús. Hoy seguimos sirviendo a Dios en varias áreas de la iglesia. Además de ser directora de mayordomía, soy también la directora del Ministerio de Salud. Este año hicimos 2 ferias de salud que involucraron la iglesia con la comunidad. Nuestras vidas pertenecen a Jesús y estamos muy felices trabajando en la iglesia para salvar más personas. Después de tantas bendiciones, logramos construir nuestra oficina de contabilidad para atender mejor a nuestros clientes. Así testificamos que Dios nos ha bendecido de forma amplia, en lo material, espiritual y también en la salud. Alabado sea nuestro Dios. Probat y ved. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancia esparza y solaz. Gócense los pueblos, gócense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro
Bueno, llegó el momento de, continuando con este culto, invitar a que doblemos nuestras rodillas delante de Dios para entregar este tiempo en sus manos. Querido y amante Padre Celestial, delante de tu altar venimos por los méritos de Jesucristo, Señor amado, reconociendo tu grandeza y nuestra pequeñez, nuestra necesidad de ti, trayendo a ti nuestras vidas en este día para encomendarla en tus manos, Señor, dándote las gracias por esta tu misericordia y esta tu fidelidad que tú renuevas cada día, Señor, y que verdaderamente esta alabanza que hemos tributado a ti sea en nuestros corazones cada día, Señor, en gratitud, en adoración por todo lo que eres, lo que haces, has hecho y harás por los que son tuyos, Señor. Rogamos tu bendición para este culto, que tú derrames la unción de tu Espíritu Santo sobre quien ha de traer la palabra, para que sea palabra tuya por el vaso de barro que tú has de usar, Señor amado, y sobre nuestros corazones, para abrir nuestro entendimiento a fin de recepcionarla, Señor, guardarla y obedecerla como es tu mandato, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y que derrames esta tu bendición en este tiempo, en este momento, en tu casa de oración. Muchas gracias por tu presencia, Señor, porque escrito está que donde hay 2 o 3, tú estás en medio. Por tanto, atento tus oídos a todo lo que en este lugar se haga, para la honra, la gloria y la alabanza sea de tu grande nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por la oración, gracias Gerardo por acompañarnos, gracias a ustedes por estar presentes, porque son unos valientes y hoy hemos decidido venir a la iglesia a pesar del mal tiempo. Menos mal que tengo tiempo de sobra, porque como está feo afuera, ustedes no van a querer irse, así que voy a poder tener un rato largo. Me saqué este aparatito, creo que me van a escuchar mejor así. Como estoy lejos de ustedes, creo que no va a haber problema. No nos olvidemos entonces de que el sábado que viene venir preparado para salir a la calle. Un sábado diferente, no va a haber culto formal como hacemos todos los sábados, pero va a ser un sábado diferente. Cuenten a los que no vinieron hoy, inviten. Tenemos nosotros que transmitir a otros que hoy no están. Bueno, hay un versículo que lo sabemos de memoria, todos, estoy seguro, que está en Apocalipsis 3:20, que dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. Cuando ustedes golpean una puerta, es obvio que no golpean porque sí nomás. Golpean porque quieren encontrarse con alguien, porque quieren estar o hablar o plantearle alguna situación a alguien. Por eso se golpea una puerta, no se golpea porque sí nomás. Bueno, Jesús golpea nuestro corazón porque quiere tener un encuentro con nosotros. Quiere encontrarse con nosotros, quiere hablar con nosotros, quiere alentarnos, quiere tantas cosas con nosotros, pero depende de que nosotros abramos la puerta. Nosotros podemos golpear una puerta y tener todas las buenas intenciones de ayudar a la gente que está dentro, quizás. Pero si no nos abren la puerta, a veces muy poco podemos hacer. Y bueno, este versículo dice que Jesús golpea la puerta y que quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Un día el Evangelio, en algún momento de nuestra vida, el Evangelio nos alcanzó, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habló, hemos tomado nuestras decisiones y aquí estamos. Pero Jesús dice: te tengo en mi casa, pero quiero encontrarme personalmente contigo. Por eso golpeo no la puerta de la iglesia, sino la puerta de tu corazón. Y hoy quiero contarles y quiero charlar con ustedes de 3 encuentros con Jesús. 3 personas que se encontraron con Jesús y que a lo mejor de ellas podemos sacar enseñanza para nosotros también. 3 personas, allá, lejos, hace más de 2000 años, se encontraron con Jesús. Bueno, hubo muchas más personas que se encontraron con Jesús, obviamente, pero yo hoy les voy a hablar de 3 nomás, porque si no, tendríamos que pasarnos el día entero hablando, ¿verdad? De todas las personas que se encontraron con Jesús.
elevando el pensamiento del texto que recién mencionamos, entonces trataremos de explayarnos en la vida de estos tres hombres que se encontraron con Jesús. Saben, el encuentro personal e individual de cada uno con Cristo es fundamental, es único y es insustituible. Por más que otro hermano se haya encontrado con Jesús y haya cambiado su vida, no me va a afectar tanto a mí si yo me encuentro con Jesús y hago las cosas que necesito para cambiar mi vida. Es insustituible. Otro no puede encontrarse con Jesús por mí. Soy yo que tengo que encontrarme con Jesús. Y estos tres hombres que se encontraron con Jesús lo experimentaron en su vida personal. Tres hombres se encuentran con Jesús. Así se llama el tema de hoy. Tres hombres se encuentran con Jesús. El primero de ellos se encuentra con Jesús cuando éste va hacia el Calvario. Cuando Jesús va hacia el Calvario. El segundo, cuando Jesús está pendiendo de la cruz. Y el tercero estaba allí al pie de la cruz. Ustedes dirán, había muchos que estaban. No, al lado de Jesús no había muchos cuando estaba en la cruz, ¿no? Había solo dos. Pero al pie de la cruz había muchos. Pero yo quiero hablarles hoy de uno de ellos. Tres hombres se encuentran con Jesús. Tres hombres que proceden de contextos totalmente diferentes. Uno era un agricultor africano. Después vamos a ver quién es. Un agricultor africano. El segundo, ya lo habrán identificado ustedes, un ladrón. Y el tercero, un centurión romano. Un centurión romano. Un centurión romano. Tres hombres que se encuentran con Jesús. El primero de ellos se llamaba Simón, compelido por los soldados, obligado por los soldados a cargar la cruz de Cristo. El ladrón que fue crucificado al lado de Jesús. Y el insensible centurión romano, que estaba allí al pie de la cruz. Tres hombres que se encuentran con Jesús. Tres hombres que ya no fueron los mismos. Las circunstancias de ellos son totalmente diferentes a las nuestras, pero las lecciones que ellos nos pueden enseñar, que su experiencia nos puede enseñar, nos va a servir de mucho. La historia de ellos se convierte o se puede convertir en nuestra historia. Al seguir las huellas que ellos dejaron, emprendemos el camino rumbo al Gólgota. Observamos que después de todo, la vida de estas personas que se encontraron con Jesús no son tan diferentes en algunos aspectos de las nuestras. Sus dolores, sus aflicciones, sus anhelos, son también nuestros dolores, nuestros anhelos, nuestras aflicciones. Sus deseos, los deseos de estos tres hombres, pueden muchas veces ser también nuestros propios deseos. Ellos se encontraron con Jesús hace más de 2000 años, pero Jesús quiere encontrarse contigo y conmigo ahora, hoy. Jesús y la experiencia que tuvo con estos hombres hablan directamente a nuestro corazón. Y bueno, vamos a entrar, porque así ya, en el primer hombre que se encontró con Jesús. ¿Quién les dije que era? Simón. Simón, muy bien. Mateo 27, 32. Mateo, capítulo 27, versículo 32. Mateo 27, 32. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Encontraron? Muy bien, Fernando, gracias. Genio, genio, genio. Entonces, ¿cómo está allí? Capaz que Cristina me lo lee. Sí, porque está aquí. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Gracias, Cristina. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Simón? No es muy reconocido en la Biblia, ¿no? Porque fuera de esa historia, de ese relato, no se conoce mucho de él. ¿Quién sería este Simón? Vamos a investigar un poquito más y pasamos al segundo evangelio, que es Marcos.
Y Marcos nos da alguna pista acerca de Simón, alguna pista más acerca de Simón. Marcos 15, 21. 15, 21. Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21. ¿Nair? Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Muy bien. En el mismo relato que hace Mateo, Marcos nos da algunos detallecitos más, nos da algunos detalles más. Marcos dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Cuando Marcos escribió su evangelio, era alrededor entre los años 55 a 70 después de Cristo. O sea, que de este relato de Simón ya habían pasado por lo menos 55 años, ¿no? Por ahí. Y allí al relatar Marcos dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Cuando uno dice que yo puedo decir que son padres de Fernando, porque conozco a Fernando. O sea que si Marcos habla de Alejandro y de Rufo, es porque eran parte del pueblo de Dios de ese momento. Eran compañeros Claro, en ese momento cuando Marcos los menciona, eran discípulos de Cristo. ¿Sí? O sea que concluimos que Simón era padre de unos muchachos que seguían a Jesús y que después, seguramente, en el tiempo de Marcos, fueron, por decirlo de alguna manera, líderes o gente que estaba realmente relacionada con el mensaje y con la iglesia de ese tiempo. Simón, por lo que sacamos la conclusión acá, vamos a ir investigando, era casado y tenía por lo menos 2 hijos. Era casado, tenía 2 hijos. Marcos menciona su nombre porque realmente los conocía, a Alejandro y a Rufo. Elena de Huay, en El deseado de toda la gente, nos dice algo más acerca de este Simón. Y dice lo siguiente, página 691 del deseado de toda la gente. Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en él, pero él no era discípulo. Vamos a imaginarnos un poco. Podemos imaginarnos que Alejandro y Rufo eran judíos que vivían en Jerusalén en sus comienzos y habían oído que Cristo había alimentado milagrosamente a 5.000 personas, habían oído que Jesús daba vista a los ciegos, habían oído todas las cosas que Jesús estaba haciendo en aquel tiempo. Y se convirtieron los dos en seguidores de Jesús. Seguramente Alejandro y Rufo estuvieron en el sermón del monte, escuchando a Jesús. Lo acompañaron por las calles de Jerusalén mientras Jesús caminaba por ellas. Y obviamente, ¿a quién quisieron contarle? A su papá. Entonces aquel pueblito de Cirene, que es un pueblo en el África y concretamente en Libia, dice que está al norte, en Libia, al norte de África, y ahí hay un pueblito que se llama Cirene, justamente. De ahí era Simón. Así que de alguna manera Alejandro y Rufo le enviaron cartas a sus padres. En aquel tiempo no había celular para pasar mensaje, ¿no? Había que escribir y ellos hicieron saber al papá. Y entonces seguramente Alejandro le habrá dicho: papá, yo creo que hemos encontrado a aquel que buscábamos. Y Alejandro le escribió de otra diciendo: papá, sin duda, este es el Mesías prometido. Hemos visto que él sana a los enfermos, resucita a los muertos, camina sobre las aguas. Yo creo, papá, que firmemente este es el Mesías. Llegan las cartas a Simón allá en el norte de África, en Cirene, y dice: ¿en qué andarán mis hijos? ¿No pensarían igual ustedes que Simón? ¿En qué andarán mis hijos? ¿No se habrán metido con alguna secta? ¿No estarán siguiendo algún fanático que los lleve por el mal camino? Parece que por lo que escriben acá abandonaron la fe de los judíos. Ya ahora no están creyendo en el judaísmo ortodoxo. Más vale que yo haga un viaje a Jerusalén, hable con ellos y los ponga en el lugar que corresponde. Con esa idea, Simón va hacia Jerusalén. Abandona su pueblito
y va a ver en qué andaban sus hijos. Y en medio de esa confusión de ideas, lleno de curiosidad, Simón emprende el viaje a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, las calles están llenas de adoradores. Justo es el tiempo de la Pascua. Toda Jerusalén está alborotada, pero no solo por la Pascua en sí, sino porque ese día era inminente la crucifixión de un hombre que ya había sido juzgado. Un supuesto Mesías, según escuchó allí Simón, que ha sido condenado a muerte. Cuando llega a una esquina y dobla de una de las calles, podemos imaginarnos, ¿no? Simón se encuentra de pronto frente a frente con Cristo. No lo había ido a buscar a él, había ido a buscar a sus hijos para ponerlos en el lugar que les correspondía. Pero de pronto, en una calle, se encuentra frente a frente con Cristo, que venía abrumado por el peso opresor de una cruz enorme que cargaba. El corazón de este hombre, el corazón de Simón, se conmueve y se llena de ternura y de amor por aquel hombre que cargaba la cruz. Y un soldado rudo le dice a Simón: si le tienes tanta compasión, si tanta lástima te da, si con tanta ternura lo miras, si tanto te preocupa, toma tú la cruz y llévasela. Carga tú la cruz. Cárgala sobre tus hombros. Las Escrituras nos dicen que Simón no cargó la cruz por su propia elección. Él no eligió llevar la cruz. Fue obligado o compelido a llevar la cruz. Ese peso abrumador y angustioso de la cruz fue impuesto sobre sus hombros. Vamos a imaginarnos un poquito, es lindo imaginarse, ¿no? Por lo menos no estuvimos allí, pero vamos a imaginarnos las escenas, ¿les parece? Déjenme que yo me imagine, y si ustedes quieren, pueden ir imaginándose las escenas de ese momento. Imaginemos que las astillas de la cruz hirieron los hombros de Simón, dejándolos en carne viva. ¿Por qué? Nosotros ahora conocemos la que se hace en madera y se está todo lijadito, todo prolijo, pero antes la cosa no era así, y si era una cruz para ser condenado, para ser crucificado a alguien, no se iban a poner a cepillarla, como decimos, y a dejarla lisita para que... No, eran maderas comunes y corrientes que tendrían sus astillas. Así que yo me tengo que imaginar, y me quiere que a Simón aquellas astillas lo estarían lastimando el hombro. Seguramente pesaba mucho, así que la espalda de Simón no iría tan derecha, sino encorvada. Cuando cargamos algo, generalmente nos encorvamos un poquito para poder llevarlo. Podemos quizás imaginarnos la respiración jadeante de Simón. Podemos imaginarnos las gruesas gotas de sudor brotando de la frente. Podemos incluso imaginarnos escuchando los gemidos y los roncos quejidos de este hombre. Podemos observar a Simón y vemos que de pronto sus rodillas flaquean, tropieza y cae. Pero entonces podemos imaginarnos a Simón levantando la vista, mirando a Jesús, y éste le sonríe. Y Simón queda fortalecido para seguir llevando la cruz del Salvador. Simón se encuentra con Jesús ese día, al llevar la carga más pesada de su vida. Simón se encontró con Jesús ese día cuando llevaba a él la carga más pesada que le había tocado en su vida. Pero esa carga se transforma en una bendición, en un puente para encontrarse con Dios. Dejemos a Simón por un momento y hablemos de nosotros, hablemos de ahora, de hoy. ¿Llevas tú una carga pesada sobre tus hombros? ¿La estás llevando? ¿Hay cosas en el hogar o en el trabajo que no están marchando bien? ¿Hay una carga que te hiere los hombros desnudos, que realmente te duele llevarla? ¿Llevas acaso, por ejemplo, la carga de un itinerario de trabajo muy cargado y que no tienes descanso y que vives la vida ocupado y cansado? ¿O puede ser la carga de un problema de salud?
O puede ser los estudios para un jovencito, que allí veo uno, que también pueden representar un desafío para la fe. ¿Llevas la carga o llevas la cruz de una dificultad para observar el sábado al ir en pos de los objetivos que nos trazamos en la vida? ¿Nos sentimos desanimados y solitarios? ¿Te sientes obligado a llevar una cruz? Jesús te dice, llévala con dignidad, como lo hizo Simón. Llévala con dignidad, como lo hizo Simón. Tómalo como una oportunidad, porque las cruces que la vida impone sobre nuestros hombros se convierten en bendición si Jesús está con nosotros. Para Simón, aquella cruz que le pusieron sobre sus hombros se transformó en bendición. ¿Por qué? Porque Jesús iba con él. Y las cruces que te toca llevar hoy a ti y a mí, que no son las mismas de Simón, obviamente, son otras, se pueden transformar en una bendición. Si somos conscientes y si estamos seguros de que Jesús va con nosotros a nuestro lado. Nuestras heridas se vuelven las heridas de Jesús. Nuestras tribulaciones se convierten en triunfos, porque es en los dolores de la vida donde nos encontramos con Jesús. Generalmente es en los dolores de la vida cuando nos encontramos con Jesús. Aunque Simón llevaba su cruz, había alguien caminando a su lado. Aunque a él lo seguían obligando a llevar la cruz, había alguien que caminaba a su lado. La vida te carga de cruces, pero sé consciente que hay alguien caminando a tu lado. Y ese alguien es Jesús. Había alguien sonriéndole para animarlo a continuar la jornada. Cuando Simón dejó finalmente la carga que llevaba en el Calvario, Jesús la llevó solo. Un momento, Jesús va a quitar tu carga y va a decir, ahora deja que la llevo yo. Pero mientras tanto, vamos a tener que cargar nuestra carga, pero consciente de que Jesús está a nuestro lado. Por lo tanto, nosotros también podemos simplemente depositar la carga en aquel que la llevó entonces y que continúa llevándola ahora. Nos quedan dos. El ladrón. En realidad son dos ladrones, ¿verdad? Ese día fueron dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús. Pero nosotros siempre decimos el ladrón. ¿Por qué decimos el ladrón? Porque siempre pensamos en el que tomó la decisión correcta. Aunque allí hubo dos que tomaron sus decisiones. Pero generalmente cuando decimos el ladrón en la cruz, ya mentalmente nos viene a la mente el que pidió estar con Jesús en el reino de los cielos. ¿Sí? El ladrón se encuentra con él. La cruz de Jesús fue colocada, ustedes saben, entre dos ladrones. Estos dos ladrones representan a toda la humanidad. Ellos dos representan a toda la humanidad. Y toda la humanidad debe hacer una elección con respecto a este Cristo que estaba en el medio de los dos. Uno de los ladrones dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Este ladrón piensa solo en sí mismo y en el momento presente. Ahora, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, ahora. Y mucha gente vive como este ladrón, pensando en sí mismo y en la solución para este momento. No importa lo demás. Solucioname el problema, vamos a solucionar el problema ahora. Mucha gente está representada por este ladrón. El otro ladrón piensa en la eternidad. Mientras uno de los ladrones se burla de Jesús, el otro dirige su mirada hacia él y le dice las palabras registradas en Lucas 23, 42. Lucas 23, 42. Está lindo porque ahora con ese sistema que tiene Fernando es muy bueno porque aparece allí. 23:42 te dije, no. Este ladrón
este segundo ladrón, le dice palabras cortitas y concretas. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vamos a investigar un poquito, así como hicimos con Simón, quién era este ladrón. Y ustedes saben que podemos llegar a algunas conclusiones en cuanto a este hombre. Obviamente, primer punto, no era romano. ¿Por qué este ladrón no era romano? ¿No? ¿No saben? Porque un ciudadano romano, por más delito que cometiera, no era crucificado. No era crucificado. Cuando era romano. Yo dije, este hombre no era romano, por la razón de que fue crucificado. Si hubiese sido dentro del Imperio Romano un ciudadano romano, no hubiese sido crucificado. ¿Sí? Así que este hombre, primer punto que sabemos de este ladrón, que no era romano. Así que si no era romano y estaba allí en aquel tiempo, seguramente debía de haber sido judío. No era romano, seguramente era judío. Elena de White, en el Deseado de toda la gente, nos proporciona algunos datos interesantes sobre este hombre. Probablemente, dice ella, era un seguidor de Barrabás, que fue un falso mesías que intentó derrocar al gobierno romano en Palestina. Podemos imaginarnos que este ladrón seguramente se crió en un hogar judío, que respetaba el sábado desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Si lo traemos a este tiempo, ese ladrón era un hombre criado en un hogar adventista, que guardaba el sábado desde la puesta del sol hasta la puesta del sol. Posiblemente, de joven, asistió a alguna escuela de los rabinos. Y también su dieta era por demás ortodoxa, nada de cerdo. Era una persona que vivía la religión judía y que también esperaba la venida del Mesías. Y cuando escuchó de Barrabás, dijo, este es el Mesías, y lo siguió. ¿Por qué siguió a Barrabás un Mesías? Porque él esperaba un Mesías, porque él era de los que esperaba al Mesías. El problema principal de este ladrón fue su descuido espiritual. El haber crecido en un hogar religioso no tenía para él gran significado. Y esto me hace acordar de muchos de nuestros jóvenes y de nuestros hijos especialmente. Muchas veces el descuido en la parte espiritual lleva a ir tomando decisiones equivocadas y muchas veces muy equivocadas. Y este fue el caso del ladrón. Se crió en un hogar judío, esperaba un Mesías, pero después su vida fue un descuido espiritual tras de otro. Una concesión le sucedía a la otra. Y generalmente pasa eso. Cedemos en un punto, cedemos en otro, seguimos cediendo. Y realmente nos retiramos muchísimo de Dios. El descuido de este hombre lo comprometía con el pecado, del que finalmente se deriva la culpa y la vergüenza. No estaba allí por una situación del momento. Fue una sucesión de hechos. Y ahora él estaba en una cruz al lado de Jesús siendo crucificado. Ese ladrón que pendía de la cruz representa para nosotros el descuido y la indiferencia espiritual. Descuido e indiferencia espiritual que lo llevó a estar en aquel lugar, en aquel momento. Y muchos podremos identificarnos con ese ladrón. La necesidad actual más acuciante, tanto en la Iglesia como en el mundo en general, no es la de una gran cantidad de personas inteligentes o llenas de talento, sino de personas espirituales. No descuidemos las cosas espirituales. Estamos en una vida en que todos los días tenemos que lucharle por las cosas materiales, físicas, lo que sea, pero no olvidemos la parte espiritual. El descuido espiritual nos puede llevar a ir en decadencia espiritual. Yo creo que este ladrón nos puede llamar la atención. Se crió en un lugar judío,
pero miren dónde terminó, por ir descuidando sus decisiones. El descuido espiritual conduce a ciertos retrocesos sutiles de carácter y finalmente a la deshonra y a la culpa. Pero no pierdas la esperanza. No debemos perder nunca la esperanza. Aún dentro de ese descuido espiritual, cosas internas que fuimos cediendo, este ladrón y nosotros también se encontró con Jesús y obtuvo gracia y perdón. Y lo más importante, la seguridad de la vida eterna en Cristo. No sé hasta dónde hemos podido ir descuidando nuestra vida espiritual. Ojalá que no. Pero si eso está pasando, si eso ha pasado, hay esperanza. Un encuentro con Jesús nos puede traer de vuelta a vivir, a recibir el perdón por gracia y tener la seguridad de la vida eterna en Cristo. Debemos arrojarnos a los pies de la cruz, contemplarnos a nosotros mismos renovados y escuchar la tierna voz de Jesús dándote perdón, nuevo poder y esperanza. Finalmente, el otro hombre del cual hoy quiero hablarles que se encontró con Jesús. ¿Quién era? ¿Les dije? Muy bien, el centurión romano. Allí de pie ante la cruz, un centurión romano se encontró con Jesús. ¿Quién era este soldado romano? En primer lugar, si era centurión, en aquel tiempo el centurión tenía a su cargo por lo menos 100 soldados. O sea que no era... Muy bien, exactamente. Si lo traemos a este tiempo, no era un soldado raso. Claro. Sí. Entonces, este centurión era importante en el ejército. Era un hombre que tenía muchas personas, por lo menos 100 personas a su cargo. Imaginémonos que ese día recibe una orden oficial que llega a su despacho de mañana. Y muchas veces nosotros, en el trabajo que tiene que ver con esto, se reciben órdenes y a veces preguntás por qué o para qué, pero a veces tenés que cumplir nomás. Y me imagino que en el Imperio Romano, cuando se recibía una orden, un soldado tenía que cumplirla. Y esa orden decía, ejecute a este hombre de la manera que hacemos siempre. Hablando de Jesús, ¿verdad? Pero asegúrese de que no haya ningún disturbio en las calles de Jerusalén. Por lo tanto, ya sea que requiera de 200, de 500 soldados, cuente con ellos, pero que se haga todo de la manera que tiene que hacerse. Que se crucifique a este hombre y que no haya disturbios. Así que este soldado romano, este centurión, recibe la orden, deshágase de Jesús y listo. Era parte de la tarea del día. Era parte de una rutina que él podía tener. Y mientras el Hijo de Dios moría por el mundo, este encallecido centurión romano permanecía enhiesto, con altivez, frente a la cruz de Cristo. Hasta podríamos decir un poco orgulloso de que las cosas estaban haciendo bien y que se habían evitado los disturbios y todo. Entonces él se sentía, ¿no?, que estaba realmente por encima de toda la situación, insensible a lo que estaba pasando en la cruz. Y saben, la insensibilidad hacia las cosas divinas es uno de los más grandes pecados. Ser insensible hacia las cosas de Dios es uno de los más grandes pecados porque nos lleva a tomar decisiones totalmente equivocadas. Todos nosotros corremos el riesgo de que al tratar con las cosas divinas, el hábito se vuelva una rutina, de tal forma que perdamos la emoción y la energía espirituales. No debemos perder la sensibilidad, no dejarnos llevar por el hábito y hacerlo todo como una rutina. Para este hombre, matar a Jesús, para él era matar a un hombre más, crucificar a un tipo más. Y para él era una rutina. ¿Qué es para nosotros las cosas espirituales? ¿Qué es venir a la iglesia? ¿Una rutina? Vengo porque es una rutina. Cumplo porque es una rutina.
Tenemos que tener cuidado porque las rutinas nos pueden llevar a la insensibilidad. Y la insensibilidad hacia las cosas divinas es uno de los pecados más grandes que podemos cometer. Es posible confortarse en forma rutinaria, insensible y ordinaria al mismo pie de la cruz. Ser indiferente como el centurión romano que observaba fríamente al hombre crucificado. Por ejemplo, es posible cantar con los labios himnos cristianos durante el servicio de adoración y dejar vagar la imaginación pensando en los negocios, los estudios o algo más cercano, el almuerzo que dentro de un rato vamos a tener. Entonces a veces nosotros dejamos vagar la mente y lo hacemos por rutina. Estamos, a ver, como decimos nosotros, estamos pero no estamos. Estamos, pero en realidad no estamos, porque nuestra mente está en otras cosas. Es posible leer la Biblia medio adormecido antes de quedarnos dormidos. Y yo diría una cosa, no está mal quedarse dormido, estoy leyendo la Biblia. Lo que está mal es que hayamos dejado para ese momento el estudio de la Biblia, pudiendo haberlo hecho a primera hora. Ahora, si tú a primera hora hiciste tu lectura de la Biblia, está bueno que termines, pero lo primero del día debe ser dedicarle un momento a Dios. Es posible ser insensible e indiferente sin permitir que la rutina eclipse lo que es sublime. Pero aquel hombre que era insensible, aquel hombre que estaba actuando y haciendo una rutina, aquel centurión escuchó el diálogo entre Cristo y el ladrón, por encima de todos los gritos y de todos los denuedos de los enemigos de Jesús. Cuando este centurión escuchó la oración agonizante y observó la densa oscuridad que cubrió repentinamente el Calvario, experimentó algo maravilloso. Y Marcos nos dice en el capítulo 15, versículo 39, lo siguiente. Marcos 15, 39. Marcos 15, 39. ¿Qué dice ahí? 15, 39. ¿Alcanzás a leer, Andrés? El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Gracias, Andrés. El hombre insensible, el rudo, el que estaba allí para cumplir una orden y que para él era una rutina. Cuando vio todo esto dijo, realmente este era el Hijo de Dios. Tuvo un encuentro personal con Jesús. Yo no sé qué pasó con el centurión después porque la Biblia no me lo dice, no sé si ustedes han encontrado algún material, pero yo creo que su vida debe haber sido diferente a partir de ese momento. Cuando reconoció, este hombre no fue uno más, este era el Hijo de Dios. Por eso yo creo que de él podemos aprender mucho. No sé lo que pasará con él, pero quizás en el cielo, si nos toca estar, si estamos allí, ¿quién duda que nos encontremos con este centurión? Yo creo que después de ese momento su vida debe haber sido diferente. Concluyo diciendo lo siguiente. Al colocarnos al pie de la cruz junto a Simón, recibimos fortaleza para llevar la carga. Si nos encontramos al pie de la cruz junto a Simón, vamos a encontrar fortaleza para llevar nuestra carga. Al contemplar al ladrón que muere perdonado, desaparece nuestra culpa y nuestra vergüenza. Aquel hombre que se encontró con Jesús en la cruz fue al descanso consciente de que su culpa y su vergüenza habían quedado atrás y que ahora se abría algo nuevo. Al estar al pie de la cruz junto al centurión, podemos tener una nueva visión de Jesús. Aquel hombre veía a Jesús de una manera y ahora lo ve de otra. Cuando Jesús rompe la rutina, podemos percibir en nuestra vida su toque divino y recobrar así la energía espiritual. ¿Saben?
el encontrarse con Jesús es algo más que simplemente una circunstancia diaria. Encontrarse con Jesús es conocer a Jesús. Es el quebrantamiento de nuestro propio corazón junto al corazón de Jesús. Es amarlo con vehemencia y por sobre todas las cosas. Hay un himno que quiero terminar con él, que es el número 434, que Fernando le voy a pedir que lo ponga allí, que quiero cantar con ustedes. Himno, Jesús es mi vida. Y que ese himno sea una oración para nosotros, algo que se haga parte de nosotros mismos. ¿Vamos a cantarlo? Eterno y amoroso Padre, gracias por estos momentos aquí en tu casa. Te pido, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones personales que nos acerquen a ti. Que realmente podamos tener nuestro encuentro personal contigo para cambiar aquellas cosas que están mal. Para encontrar fortaleza y para encontrar la decisión de seguirte siempre por donde quiera que tú vas. Cuídanos al regresar a nuestros hogares. Ayúdanos a que pronto podamos reencontrarnos nuevamente aquí. Y prepara todas las cosas para que el sábado próximo podamos ir a entregar el mensaje de esperanza a aquellas personas que tú estás preparando para que las reciba. Señor, utilízanos en tu causa, a pesar de nosotros mismos y a pesar de las cosas que tengamos que arreglar en nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.